Buenos días. Muchas gracias, congresista, muy amable por invitarme. Yo quisiera hacer un comentario de carácter general, lo más breve posible. Me ha llamado la atención que en casi todos los comentarios hay un común denominador, y este es que no importa de qué lado jale la sábana, otro lado queda al descubierto. La pregunta común a todos ha sido, bueno, ¿y de dónde va a salir los fondos para financiar esto o lo otro, cada una de esas 4 iniciativas, que digamos, todas ellas son buenas a primera vista, pero todas padecen del mismo problema? Así que, ¿cómo se va a financiar la operación de esta ley nueva, de este sistema nuevo, de esta complementación del sistema existente? Y al final del día, entonces, llegamos siempre a la misma conclusión. El problema principal es que el fondo de pensiones de los pensionistas del Perú es demasiado pequeño. Y siendo demasiado pequeño, no hay modo de que pueda pagar buenas pensiones a los jubilados. Si sumamos todos los públicos y los privados, no llegamos ni siquiera a la tercera parte de la población. Más de 2/3 de los peruanos no tienen ninguna clase de seguro, ni están afiliados a una AFP, ni a la ONP, ni a ninguna forma de seguro previsional. Este es el hecho medular. Desde luego lo han señalado todos al hablar de la informalidad. Es el mismo problema, exactamente. La dificultad, al parecer, es que el sistema previsional peruano no puede crecer porque está limitado por un cerco, que es el mismo cerco que impide formalizar la economía. El sistema entonces es demasiado pequeño y paga pensiones muy pequeñas. Para pagar mejores pensiones tiene que crecer exponencialmente, pero no puede hacerlo porque está limitado por un cerco. Habría que entrar con cierto detalle a tratar de definir cuál es la naturaleza exacta de ese cerco. Hay un componente ahí de informalidad, desde luego, pero esto no es más que repetir lo mismo, es una tautología. Hay un componente de desconfianza por parte de una gran cantidad, de una gran parte de la población respecto de aportar al sistema. Muchos, el crecimiento de la clase media en los últimos años ha sido impresionante, muchos de ellos podrían efectivamente haberse matriculado en el sistema, privado o público, y sin embargo no lo han hecho. Hay un problema de desconfianza. Entonces, dándole vueltas a esta idea, la cuestión sería, ¿existe quizás alguna, al final del día, alguna actividad productiva en el país, de preferencia antes que en el extranjero, en la que pudieran invertirse los fondos de pensiones de tal manera de romper ese cerco? Esa quizás sería la clave de la cuestión. Es decir, el direccionamiento de las inversiones del sistema de pensiones, de las AFPs, del privado en primer lugar, podrían invertirse quizás en alguna actividad productiva dentro del país que permitiera ayudar a romper el cerco que impide crecer el sistema. Esa sería la cuestión clave. O sea, y en ese caso, ¿cuál actividad productiva? Alguna que ayude a derrotar el problema de la desconfianza. Pensemos fuera de la caja. En el Perú existe un potencial de más de 2 millones de hectáreas de punas, desde Cajamarca hasta Puno, que trabajadas con el objetivo de retener el agua en la altura y sembrar agua, como dicen los comuneros, y sembrar junto con el agua árboles, podría producir una riqueza forestal mayor que la de Chile en un plazo relativamente corto. Estamos hablando de poner dentro de la cordillera de los Andes 10.000 millones de metros cúbicos de agua, que sería el resultado de trabajar 2 millones de hectáreas de punas.
deforestación. Si el Perú tomara la decisión de, si las AFP pudieran tomar la decisión de invertir en bosque, en toda la zona de la sierra del Perú, por encima de los 3.500 metros, en 5 años, en 10 años, a lo sumo, tendríamos no solamente una inmensa cantidad de agua dentro de la cordillera, sino un bosque que permitiría una nueva industria maderera. Hemos hecho el cálculo con el modelo PREDICE que elaboró el exministro Jorge Barro Campodónico, y esto podría llevarnos con otras actividades complementarias, desde luego, a pensar en una duplicación del Producto Bruto del Perú al año 2030. Sería largo entrar ahora en el detalle de cómo es que esto es viable, pero ya, no hablemos del año 2030, hablemos del 2040, da lo mismo, no importa cuándo sea posible, el hecho es que la tendencia sea hacia eso. Entonces, ¿qué permitiría el bosque? El bosque permitiría, amigos, que los comuneros del Perú vieran crecer ante sus ojos los árboles que pagarán por la pensión de su vejez. Ese es el secreto. Si los comuneros vieran crecer ante sus ojos los árboles que pagarán por la pensión de su jubilación, de su vejez, entonces podría derrotarse la desconfianza que impide crecer al sistema. ¿Por qué, sin embargo, no sucede de manera natural? ¿Por qué las AFP no invierten en bosque? Muy sencillo, porque hay un obstáculo que derrotar, que es la médula del problema. La propiedad. La propiedad. La tierra tiene que ser objeto de propiedad comunal y privada, pero tiene que ser titulada. No está titulada. La propiedad de la tierra comunal no está titulada hasta el día de hoy. La corona española tituló a las comunidades hace 500 años. El Estado peruano, con los recursos modernos, es incapaz de titular la propiedad de la tierra. No, eso se tiene que poder derrotar. Yo creo que es un objetivo nacional titular la propiedad, y por supuesto no va a bastar con un papel que diga este es un título de propiedad. Son muchos otros requisitos. Son 16 exactamente, Hernando de Soto los he estudiado uno por uno, y podríamos entrar en este detalle, pero no es el lugar ni el momento. Pienso que si lográramos romper este cerco de desconfianza y lograr invertir en bosque en el Perú, los comuneros, repito, verían crecer ante sus ojos los árboles que pagarán por su pensión de vejez. Este no es un problema solo peruano, este es un problema del tercer mundo en general. Hay una frase precisamente de Hernando de Soto que me gustaría citar aquí, porque lleva mucho a pensar en este tema. De Soto escribió alguna vez lo siguiente: el problema fundamental del siglo XXI, en el mundo, no solo en el Perú, el problema fundamental del siglo XXI son, por un lado, en los países desarrollados, la existencia de papeles que son valores que no tienen bienes atrás. Todos hemos oído hablar del colapso de la burbuja global, todos sabemos a qué niveles ha llegado en el sistema financiero mundial la existencia de papeles que no tienen nada detrás, que no tienen bienes detrás. Bueno, muy bien. Ese problema es la imagen en un espejo, la imagen inversa del problema del resto del planeta, donde los bienes no tienen papeles. En el mundo desarrollado hay papeles que no tienen bienes detrás, y en el mundo por desarrollarse hay bienes que no tienen papeles, porque no hay propiedad. No vamos a poder derrotar el problema de la informalidad mientras no resolvamos el problema de la propiedad. No vamos a poder lograr romper el cerco que impide crecer al sistema previsional mientras no logremos resolver el problema de la propiedad.
Y mientras no lo hagamos, seguiremos jalando la sábana de un lado para dejar el otro lado al descubierto. No quisiera entonces ahora entrar a detallar las propuestas, porque creo que en primer lugar hay que tener claro este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Si me permite, vamos a apagar las... Así, claro. Gracias, le agradezco. Yo no sé si Camilo quiere hacer algunas precisiones. A ver, Camilo Pacheco. De los proyectos un poco presentarles para el efecto de debate, ¿no? Todos estos proyectos efectivamente tienen un impacto fiscal, ¿no? Y seguramente que el Ejecutivo va a tener que asumirlos, ¿no? La idea es darle, digamos, viabilidad en el caso, por ejemplo, de la AFP estatal, ¿no? Darles, destrabar, o sea, abrir el candado, como se dice. En el caso seguro de la actividad también se presenta la declaratoria, ¿no? Todos los cálculos, las modalidades son efectivamente iniciativa ejecutiva, ¿no? Porque requieren precisiones muy puntuales, ¿no? Solamente hay que agregar eso. Gracias. Yo quiero hacer una primera reflexión sobre la mecánica que se tendrá que seguir a nivel del Parlamento sobre estas propuestas. Creo que en las últimas semanas ha quedado como al descubierto la necesidad de hacer una revisión un poco más profunda del sistema previsional en el Perú, y hemos expresado que estas iniciativas que estamos trabajando desde mi despacho, desde mi bancada, no es, digamos, un tema monopólico de nuestro grupo, sino que ya hay otros grupos que están también avanzando en este tema. Creo que una de las cosas que se debería hacer en ese sentido, para evitar de que estas propuestas lleguen como una suerte de una secuencia de pequeños parches al sistema, vamos a proponer que en la Comisión de Economía se forme un grupo de trabajo, como se hizo en algún momento en Constitución con el tema electoral, que recoja todas las propuestas que puedan haber, la de las distintas bancadas, y finalmente se dictamine una sola propuesta en línea con la preocupación que nos expresaba Juan Carlos Odar y Jorge Morelli, por el lado de que al final haya un solo sentido económico y una sola propuesta que tenga una mirada más integral. Nosotros desde esa perspectiva animamos varios de estos aspectos, pero estoy seguro que estas propuestas tendrán que ser ponderadas y enriquecidas o complementadas, o las nuestras complementando a las otras que puedan existir, pero coincido completamente con que tiene que haber una sola propuesta. Coincido en que lo peor que podría ocurrir es que generemos un debate de uno por uno en este proceso y que alguna se apruebe y que las demás, ¿no es cierto?, se queden en el camino, y creo que eso sí sería perjudicial. Eso por el lado procedimental. Por el lado de fondo, permítanme hacer un comentario general. ¿Por qué alguien con una formación más jurídica y muy política se mete a trabajar el tema previsional y estas propuestas específicamente? Y permítanme hacer en ese sentido un enfoque muy político. Miren, yo estoy absolutamente convencido que el modelo democrático en el Perú se va a legitimar en la medida que la ciudadanía vea que el Estado y el modelo político y económico retribuye, los incluye económicamente a sus ciudadanos. En la medida que la gente en buena cuenta siente que su trabajo y la generación de la riqueza que cada ciudadano contribuye con el país reditúa a su vez para la propia generación de riqueza y la capitalización individual de cada ciudadano, creo que el modelo democrático y el modelo económico se fortalece, se legitima en cada ciudadano. Esa ha sido nuestra puerta de entrada hacia este tema. Ese es el motivo por el cual, como decía Diego, por qué un abogado se termina metiendo en un tema económico y político, en este caso, esa es mi principal motivación. Y por eso hemos estado siempre muy abiertos a recibir todas estas propuestas. Yo estuve hace unos días atrás en la ONP y estuvimos revisando también estas propuestas y viendo un poco estas debilidades y por dónde podíamos avanzar. Pero creo que si no ponemos propuestas sobre la mesa y las comenzamos a debatir, no vamos a seguir dando vueltas en círculos y no vamos a terminar de arribar en nada. Y por último, decir una cosa, una cuestión final para darle a ustedes una ronda final de comentarios. Una de las propuestas fundamentales que nosotros levantamos en la campaña del 2016 y que nos ha comprometido con la ciudadanía, y no nos dejarán mentir en esto porque Giovanna lo vio muy de cerca,
ha sido precisamente la formalización de la fuerza laboral y la economía en el Perú. Y una de las cosas que desde nuestra perspectiva siempre decíamos es que las estrategias de formalización en el Perú no han sido lo suficientemente eficaces, creemos, entre otras cosas, porque ha apostado, en un caso, en estrategias punitivas, por ejemplo, darle más plata a la fiscalización, ¿no?, a la fiscalización laboral para latigar a la empresa peruana, o por otro lado, a generar incentivos para la empresa. ¿Cómo te genero un descuento a la planilla? ¿Cómo hago que te doy una cosa para las utilidades en renta o de una u otra manera? Es decir, ya sea por el lado punitivo o ya sea por el lado incentivo, pensado siempre en la empresa. Y lo que nosotros discutíamos es cómo invertimos la lógica, y en lugar de trabajar la lógica del incentivo o la penalización pensado en la empresa, desde el Estado, ¿cómo hacemos para invertir la lógica hacia el ciudadano? Es decir, que el ciudadano sienta que el Estado piensa en una lógica de incentivo pensando en él. Entonces, ese es un poco el sentido del enfoque que nosotros estamos procurando. Claro que hay un costo que va a tener que asumir el Estado, y claro que esto de acá, claro, como lo dicen bien ustedes, siempre los economistas, no hay lonche gratis. Sabemos que eso es así, pero también creemos que ese costo puede tener un reditual largamente positivo si es que lo hacemos de una manera correcta, ajustando las clavijas sin que esto signifique un desborde fiscal, pero que signifique básicamente una inversión. Si somos exitosos y acertamos en la propuesta, la formalización es nuestra gran esperanza, porque la formalización va a terminar significando mayores ingresos para el propio erario nacional. Así es que esa es un poco la lógica política, legal y probablemente en cierta medida filosófica que fundamenta nuestra propuesta. El sentido de la propuesta ya en el ámbito técnico y económico se terminará de definir, y esperamos que esta comisión que nos proponemos alentar que se forme aquí en el Parlamento termine de hacer los ajustes y termine de madurar la propuesta. Con eso yo les agradezco, pero quiero sí escuchar los comentarios finales para poder sobre todo comentar probablemente muchas de las propias preocupaciones que entre ustedes se han preocupado ya, agradeciéndoles solo la brevedad del caso en el tiempo que estimen pertinentes, pero de la manera breve. En el mismo sentido, Giovanna Preale. Muchas gracias, congresista. Creo que usted ha resumido bastante bien el objetivo que los que tenemos aquí en la mesa estamos buscando. Evidentemente, yo también como economista tengo una preocupación por el costo fiscal, pero siempre lo hemos conversado y lo he discutido con muchos colegas economistas. Estamos hablando del dinero de los trabajadores afiliados y el bienestar individual es la base del bienestar como país, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Estado tiene un rol que jugar, que por lo menos en el caso de las pensiones lo ha venido jugando de una manera, yo creo que todavía lateral. Hace falta un Estado mucho más comprometido, porque finalmente la calidad de vida de las personas que tengan más de 60 años en los próximos 20 años va a ser la que defina la calidad de vida de nuestro país, ¿no? Porque va a ser probablemente un 15 o un 20% de la población. Yo quiero hacer un comentario muy breve en relación a un tema que a mí me preocupa, ¿no? Para que el proyecto de reforma o la reforma integral que se plantee funcione, tenemos que tener presente lo que ya hemos discutido en alguna oportunidad, que es la importancia de las instituciones, ¿no? Ahí en algún momento ya hemos conversado con algunos de ustedes sobre dos libros que son sumamente oportunos para el tema, que es el de Douglas North, ¿no?, y el de Acemoglu y Robinson, que te hablan de la importancia y la relevancia de la institucionalidad para que esas propuestas de reforma caminen. Y yo solamente voy a hacer dos comentarios de por qué la institucionalidad en materia de pensiones no funciona, y yo lo he descubierto como presidente. Uno, que acá con José seguramente podremos coincidir, que es el tema, por ejemplo, en el caso de los aportes indebidos, ¿no? Hay empleadores que por error afiliaron a su trabajador a un FP y le pagan al ONP durante 15 o 10 años, el señor no está pensionado ni va a tener pensión en el FP porque no cotizó y tampoco está afiliado al ONP, con lo cual está en el limbo, y ese es un problema que lo tenemos arrastrando desde la creación del sistema, y es una prueba de que tenemos que corregir la institucionalidad del sistema en sí mismo, ¿no? Para eso se puede dar un proyecto de ley que la persona que cotizó más tiempo en el ONP se jubile en el ONP bajo las reglas del ONP. Creo que es salvable. Y el segundo tema está relacionado con un tema mucho más gráfico, ¿no?
tenemos una norma que es la REPRO, no el REPRO, que lo que te hace es recuperar el aporte previsional de los trabajadores cuyo dinero se les retuvo y nunca se aportó a su cuenta de capitalización individual. Y estamos hablando de miles de trabajadores a nivel nacional, porque el gobierno regional y local no cumplió con realizar la aportación. Y ese es un tema que se podría cerrar si es que hoy día, a través del CIAF, del Ministerio de Economía y Finanzas, con una planilla única, ese dinero no se trasladase al gobierno regional, sino directamente a la cuenta de capitalización individual en FP, al ONP o de salud. Y nos habla nuevamente del tema de la institucionalidad. Si en el Perú no empezamos a respetar que el dinero del trabajador es dinero del trabajador y no ponemos los candados necesarios, cualquier proyecto de reforma que nosotros intentemos implementar va a seguir siendo carente, porque muchas veces parte de la baja densidad de aportes y que la pensión sea pequeña, ni siquiera tiene que ver con informalidad, tiene que ver con la ilegalidad, que es haber tomado dinero que no te corresponde para usarlo para fines que no fueron los destinados inicialmente. Y yo sí quiero ahí hacer una invocación a usted, señor congresista, porque yo creo que es importante que para que la reforma funcione, entendamos que las instituciones, y en este caso la institución de la seguridad social, que tiene componentes como en este caso es ONP, las FPs, salud o las que se constituyan, tienen que tener las garantías mínimas de que el dinero va a llegar, porque ese dinero es dinero del trabajador afiliado y tiene que regresar al objetivo por el cual ha sido destinado, que es asegurarle una pensión. Ese sería mi comentario y muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanna. José Valderrama. Tenía 4 puntos, pero voy a añadir uno más rápidamente, en virtud de lo que comentó Giovanna. Primero es sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo es fiscal, ¿no? Como bien han señalado, tenemos una sostenibilidad que se relaciona con el bienestar de las personas, ¿no? Pero regreso otra vez a lo que está pasando en el sistema público, ¿no? Tenemos gente que está aportando que no va a recibir pensión, pero no es solo eso, ¿no? Incluso las personas que sí van a recibir pensión están en una situación desventajosa porque ellos están contribuyendo a financiar una pensión, como por la que la lógica del reparto es esa, ¿no? Ellos aportan para financiar las pensiones actuales, pero las pensiones que estas personas van a recibir van a tener menor valor cuando ellos lo reciban, porque las pensiones en el sistema nacional están congeladas, no se suben desde el año 2001. Por lo tanto, el contrato social que existe entre jóvenes y mayores está fragmentado, ¿no? Y las personas realmente ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces hay otro problema ahí de injusticia que tiene que ser solucionado, ¿no? El segundo punto, creo que cualquier reforma es una oportunidad para considerar reformas paramétricas, ¿no? Me refiero a la tasa de aporte, por ejemplo, ¿no? 10% de aporte en este momento, creo que cualquier persona que haga el cálculo y considere la expectativa de pensión que pueda tener con ese salario, con ese aporte, teniendo en cuenta inclusive la expectativa de vida está creciendo en el tiempo, debería ser revisada, ¿no? Y hay muchos países en que la tasa de aporte es superior al 10%, a no seguir muy lejos, eso ya se está discutiendo en Chile, y no es raro tener una tasa de aporte de 15% o 20%, ¿no? En otros países. Relacionado a eso, a las reformas paramétricas, hace algún tiempo se dejó de aportar en el tema de las gratificaciones, ¿no? Ahí hay una ganancia tremenda, ¿no? O sea, no es políticamente costoso comparado con subir el aporte de 10%, regresar a que las personas aporten sobre las gratificaciones. Estamos hablando de que automáticamente crecerían de 12 aportes anuales a 2 puntos más, 14 aportes mensuales, ¿no? El tercer punto tiene que ver con lo que mencionó Juan Carlos, cuando se refirió al seguro de longevidad. Efectivamente hay un riesgo de que sea regresivo, porque efectivamente, como señaló Juan Carlos, la evidencia internacional es contundente en señalar que lamentablemente las personas de menos ingresos viven menos. Eso ya es casi un hecho estilizado. De hecho, acá con estimaciones, con los datos que tenemos en el sistema nacional, también se evidencia eso, a pesar de que es una distribución chata, pero probablemente también esté pasando aquí, ¿no? Entonces hay un problema de regresividad también en el financiamiento, porque otra vez los de menores ingresos probablemente no aspiren a llegar a ese beneficio, ¿no? Pero sí van a contribuir directo o indirectamente a financiarlo, ¿no? El cuarto punto es en cuanto a la información de aportes. La ONP en este momento tiene información desde julio de 99. Esto pensando en una potencial devolución o algún mecanismo de devolución de los aportes en el escenario de transición a un nuevo sistema, ¿no?
Eso significa que a una persona de 40 años, en este momento, se tiene prácticamente toda su historia laboral de aportes, ¿no? Es decir, la fórmula financiera que se pueda derivar a partir de ello, ya en realidad es cuestión de economistas, si quieren, ¿no? Pero se conoce, o sea, no es que exista una cuenta individual, pero sí se puede saber cuánto aportó durante los últimos 20 años. O sea, todas las personas que tienen menos de 40 años en este momento, se puede saber. O sea, hay una fórmula. Me refiero a que puede haber una fórmula de evolución, que puede ser un bono, puede ser un cálculo financiero, pero existe. El problema es para las personas que tienen más de 40 años, ¿no? Es decir, no tengo información antes de julio del 99, por lo cual se tendría que establecer algún otro mecanismo que probablemente involucre hacer lo que se viene haciendo ahora, ¿no? Que es tratar de revisar su historia laboral utilizando otros medios, ¿no? Como la visita a campo, ¿no? Y en el último punto, sobre los aportes indebidos, entiendo de que ya hay iniciativas bastante avanzadas para activar mecanismos para esto, ¿no? O sea, sí, y estoy muy de acuerdo en el tema de las instituciones. Eso es algo que no debería pasar. A mí me parece, cuando me enteré del problema hace 5 años, cuando entré a trabajar en la ONP, me pareció increíble que esté pasando eso, ¿no? Que entre instituciones no se pueda establecer algo tan simple como un mecanismo de cruce de base de datos que impidan, por ejemplo, que una persona, si está afiliada al sistema privado de pensiones, evitar que haga un aporte al sistema nacional de pensiones. Eso computacionalmente, informáticamente, no me parece complicado, realmente. Es conectar dos bases de datos, básicamente. Pero, si bien es cierto, eso ha pasado, sigue pasando, ¿no? Es un error que se tiene que remediar. Y otra vez, entiendo que ya hay propuestas bastante avanzadas en las que intentan acabar el stock de problemas y también el flujo, ¿no? Porque siguen habiendo aportes indebidos. Sí, esos son los 5 puntos. Gracias. Muchas gracias, señor Valderrama. Diego Macera. Gracias, congresista. Muy brevemente, cuando hablamos de que hay un costo fiscal, eso es inevitable, ¿no? Son 3 o 4 de las iniciativas lo tienen, pero también hay que balancearlo con el costo de no hacer, ¿no? O sea, hay un costo de hacer y hay un costo de no hacer, ¿no? Hay un costo del status quo, que hoy lo vemos reflejado de manera directa en las transferencias a la ONP para completar y en pensión 65, pero en el largo plazo esto podría ser bastante mayor, ¿no? Entonces, ese es un punto creo que también hay que considerar. Por otro lado, creo que es muy buena la iniciativa de tener un proyecto de ley, eventualmente de dictamen consensuado. Eso creo que es urgente para no estar debatiendo proyectos aislados, ¿no? Que entiendo que ya están dando la vuelta. Y esto creo que además ayudaría a tener un debate pausado y técnico, ¿no? O sea, si bien este es un tema importante que tenemos que llevar a cabo sí o sí en los siguientes años, tampoco hay un apuro excepcional por sacarlo, digamos, este año, ¿no? O el próximo año siquiera. Esta es una reforma grande, es una reforma ambiciosa, y mientras más aportes se pueda recibir, más se pueda debatir, más se pueda dar la vuelta, sobre todo pensando que es un tema de largo plazo, tanto mejor, ¿no? Y por último, ya para terminar, hablando sobre reforma ambiciosa, quizás se pueda aspirar incluso más, quizá es jalando la pita un poco, pero quizá este pueda ser el inicio de una reforma integral, no solamente del sistema de pensiones, sino del sistema de protección social, ¿no? ¿No? Quizá esto podamos enmarcarlo dentro de una reforma un poco más grande, para lo cual necesitamos más consenso y más pausa, pero de repensar un poco cómo estamos haciendo los aportes a salud, de repensar un poco cuáles son estas cargas que le estamos poniendo a la formalidad y por lo cual no está caminando el combate a la informalidad, qué cosas estamos entendiendo por informalidad y de repente replantearnos incluso el concepto mismo de informalidad. Yo creo que aquí se empieza a jalar la madeja de de varios puntos que son neurálgicos para el bienestar de la población, para lo que entendemos como formalidad, informalidad, y yo creo empezar a desatar estos sistemas básicos de salud y pensiones por ahora de la condición de trabajador formal dependiente.
¿no? La condición de trabajador formal dependiente que tiene hoy día pues el 20% de la población y a la cual locamente hemos atado conceptos tan básicos como salud y pensiones. De repente se puede empezar con esto puede ser el inicio de una reforma tanto más ambiciosa, y si pudiese salir durante antes del 2021, sería maravilloso. Muchas gracias, Diego Mateo. Juan Carlos Tobar. Gracias. Y yo diría básicamente dos cosas. La primera es, efectivamente, como partimos del hecho de que una reforma del sistema de pensiones tiene que pensar en aumentar la cobertura, ¿no? Que cada vez más personas accedan a tener una pensión y además que esas pensiones sean suficientes, que cada vez sean más altas. Eso de repente pasa por promover esquemas de ahorro voluntario, ¿no? Es decir, vemos la experiencia que está teniendo México, por ejemplo, ¿no? Aportes voluntarios que complementan lo que uno hace a las AFORES, ¿no? La Asociación Mexicana. Y entonces, pareciera que está funcionando, pareciera que está creciendo, y uno pensaría de repente por ahí algún tipo de esquema que promueva el ahorro voluntario, con descuento, por ejemplo, del impuesto a la renta, aumenta el tramo exonerado de impuestos, ¿no? Lo cual funcionaría sobre todo para personas que están en la parte más alta de distribución de ingresos, sobre todo, que son las que tienen capacidad de ahorro, pero adicionalmente eso ayudaría también de manera indirecta a los que están en la parte más baja, es decir, eso ayudaría a generar mejor pensión para esas personas de mayor ingreso, y cuando esas personas de mayor ingreso lleguen a jubilarse, de repente ya no van a necesitar acceder a ese esquema, por ejemplo, que viene por el lado del IGB. Entonces eso podría estar gatillando la posibilidad de que si una persona, al igual que en el caso que decíamos del capital semilla, si ya accede a una pensión lo suficientemente alta, por discutir cuánto es lo suficientemente alta, entonces ya no accede a ese esquema, lo cual genera una especie de fondo, una especie de pozo común que podría generarse en favor de las personas que han constituido menor nivel de pensión. Entonces por ahí creo que podría haber una especie de contribución a los que tienen menor ingreso, sin que eso implique que sea directamente, ¿no? Es decir, no es como había, por ejemplo, la propuesta que en Chile en su momento se discutió, y también había unas propuestas académicas al respecto, de que parte de la contribución que uno haga a la AFP sea no para su propio fondo individual, sino para una especie de fondo colectivo, fondo común, ¿no? Solidario para las personas de menor ingreso. Entonces, por ahí podría funcionar, y parece que, por ejemplo, en el caso de México está funcionando el ahorro voluntario. Y lo otro es con respecto a la mecánica, al uso de la AFP estatal, ¿no? Ya Diego alertó un poco de los riesgos políticos que eso puede generar, pero también uno podría pensar en los riesgos económicos propiamente dichos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la competencia que se puede generar de manera un poco, no lo llamaría desleal, pero sí estaríamos hablando de una empresa que no funcione igual que las otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en el tema de gestión de inversiones, uno dice, bueno, va a estar supervisado de acuerdo a la SDS, lo cual genera un esquema, digamos, limitado, ¿no? de desvío con respecto a lo que puedan estar invirtiendo en las otras AFP, con lo cual no necesariamente uno diría, aquí la rentabilidad va a ser necesariamente mucho mayor o muy diferenciada de la que obtengan las otras AFP, pero sí podría haber ahí una diferencia por el lado de cuánto cobre, insisto, ¿no? La comisión, y esa comisión, en la medida que no hay fin de lucro, podría ser extremadamente baja, ¿no? Entonces generar un incentivo distorsionado para que las personas migren a esa AFP estatal, que además, ¿no? También, insisto, vale la pena revisar si es que va a ser ella la que provea el seguro de longevidad. Entonces, eso en principio cabría caer solamente en las aseguradoras, tal como existen ahora, ¿no? O crear una aseguradora pública, no sé si sea el caso, ¿no? Y lo interesante es, dada esta discusión, ¿no? Justamente estaba pensando generalmente cuando uno ve proyectos de ley
el análisis costo-beneficio, ¿no? Se limita a decir, bueno, esto no genera, no irroga gastos al Estado, ¿no? En este caso se reconoce que sí hay gastos al Estado, pero en algún momento he visto también proyectos de ley que dicen, este proyecto genera gastos al Estado, pero se estima que los beneficios van a ser mayores, y ese es todo el fundamento, ¿no? Entonces, creo que en esta discusión es importante todo lo que se ha dicho y puede generar un análisis más fino para que en el momento que se presente el proyecto y ya se empiece la discusión formal, digamos, de la propuesta, quede muy claro que transformar el actual sistema de pensiones que tenemos va a ser beneficioso para todos, ¿no? Es decir, no solamente para los que están en este momento aportando, sino para todos los que vienen en adelante y poder alcanzar una cobertura y suficiencia mucho mayores a la que tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Jorge Moreno. Sí, quisiera brevemente volver un momento a la idea que antes exponía respecto del tema de los papeles sin bienes y los bienes sin papeles. Uno podría pensar que en teoría este tema del problema del siglo XXI tiene una solución lógica perfectamente viable, que es que si por un lado tienes papeles que no tienen bienes detrás y por otro lado tienes bienes que no tienen papeles, pues muy bien, entonces ve la forma de generarle papeles a los bienes acá y llévalos a los mercados financieros de allá, con lo cual lo que tienes es que las dos partes de esta naranja vuelven a tomar la forma esférica. Eso sería la solución lógica, pero claro, ¿cómo se hace eso? Es un problema que me lo he preguntado miles de veces, y esta mañana, sin embargo, venía en el taxi mirando las noticias últimas y me encuentro con algo que es verdaderamente sorprendente. Eso está ocurriendo. ¿Cómo está ocurriendo? De la manera más imprevista. Resulta que, como ustedes seguramente conocen, cada vez es más sabido, China ha lanzado una iniciativa al mundo llamada la Ruta de la Seda, del Belt and Road, es la construcción de una red de infraestructuras alrededor del globo, usando el nombre de la vieja Ruta de la Seda que traía pues el comercio de China a Europa en la época de Marco Polo, o antes, mucho antes. Esto es una idea, por supuesto, sumamente audaz y que está tomando forma y va a pasar por el Perú, eso ya está claro. ¿Por qué? Porque China ha entendido claramente que si quiere volver del Atlántico al Pacífico tiene que pasar por Centroamérica y por el Perú, no hay otro camino posible. Todo esto va a rematar en una inversión gigantesca del puerto de Chancay, 3.000 millones de dólares, ya firmado. Esto ayer, hoy, en Pekín, donde se está llevando a cabo el llamado Foro de la Ruta de la Seda, el segundo. 37 presidentes, 150 países y organismos están ahí sentados, firmando documentos. Pero la información que decía la prensa esta mañana y que venía yo leyendo el periódico es todavía más sorprendente. Resulta ser que esto, por supuesto, no es del agrado de Estados Unidos y de otras potencias europeas que ven con mucha alarma esta creciente presencia geopolítica china alrededor del planeta. Y consecuentemente se ha suscitado una gran preocupación y una gran alarma en torno a la cuestión siguiente. China construirá la infraestructura, pero le va a prestar el dinero a cada país para que la haga. ¿Cómo va a pagar ese préstamo? Entonces las advertencias del propio secretario de Estado norteamericano en Lima hace pocos días y en otros países es esta: no se dejen embaucar por el engaño de los préstamos chinos, no van a poder ustedes pagar. Entonces hay una gran discusión y el foro en Pekín ayer se ha abierto precisamente con esta discusión. Elementos nuevos en este tema, dos. Primero, Christine Lagarde del Fondo Monetario ha hecho públicamente una declaración en el sentido de que el Fondo Monetario apoya la construcción de la Ruta de la Seda. Yo tengo que pensar que sabe lo que está diciendo. El Fondo Monetario no puede salir públicamente a apoyar la construcción de la Ruta de la Seda, a menos que suponga que el esquema financiero que respalda la construcción de la Ruta de la Seda es sano, sólido.
Y además ha dicho que la economía china ha tomado políticas económicas prudentes. Para que el Fondo Monetario diga esto, hay que pensar con claridad este asunto. El Perú tiene que pensarlo con claridad. Otro elemento que es el que leí esta mañana. Resulta, para mi sorpresa, que varios países, entre ellos, en primer lugar, el Reino Unido, que tiene un acercamiento cada vez más grande con China, tienen fondos de pensiones que están invirtiendo masivamente ahora en la ruta de la seda. Pensemos un momento esto. Los fondos de pensiones ingleses están invirtiendo en la ruta de la seda, en la infraestructura mundial de la ruta de la seda. Entonces, ¿por qué nuestros fondos de pensiones no? ¿Por qué tenemos fondos de pensiones canadienses en el Perú que invierten en carreteras, pero no en otras cosas? Y volvemos entonces al tema de la cuestión de la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo que tenemos que hacer, lograr que los fondos de pensiones masivos del mundo inviertan en el Perú, en infraestructura, dentro y fuera del esquema chino de la ruta de la seda. Si no hacemos esto, no tendremos un lugar en el siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, Alberto Moreno. Señores, queridos amigos, les agradecemos infinitamente su presencia. Hemos tomado nota bastante detallada de cada uno de sus aportes. Como les dijimos al inicio de esta sesión, en realidad nosotros hemos elaborado estos proyectos que técnicamente están en la condición de anteproyectos. Sin embargo, con los apuntes haremos seguro algunos ajustes adicionales a cargo del equipo técnico. Nos comprometemos también a enviarles a sus despachos o sus correos electrónicos dichos anteproyectos con el ánimo de cuanto más aportes y ajustes podamos hacer, con el mayor gusto, ¿no? Los comentarios e incluso las críticas constructivas que nos han hecho, la verdad es lo que esperábamos poder obtener de la sinceridad técnica de cada uno de ustedes. Les agradecemos muy sentidamente y les pedimos si nos pueden regalar una fotografía para los efectos del registro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. 12 del mediodía con 27 minutos ya la tarde, y de esta manera finaliza la transmisión en vivo de esta mesa de trabajo convocada por el congresista Gilbert Violeta como parte de su labor legislativa y de representación parlamentaria, pues organizó esta reunión a fin de debatir y recoger opiniones sobre un paquete de 4 propuestas elaboradas para mejorar el sistema previsional en nuestro país. Han participado representantes de la ONP, AFP, del Instituto de Estudios Peruanos y de comentaristas, especialistas en la materia de diversos medios de comunicación. Bien, a esta hora de la tarde nosotros queremos dar cuenta de una citación de la Junta de Portavoces. Se cita a cada congresista, miembro de la mesa directiva y también portavoz del grupo parlamentario.